Eh, bueno, primero que nada quiero comentar que cuando Alejandra mencionó que el Centro EULA había cumplido 30 años, o sea que yo ingresé a trabajar a la universidad como ingeniero del proyecto EULA y acabo de cumplir también 30 años de servicio en la Universidad de Concepción. Por lo tanto, lo que yo voy a presentar también incorpora algunas reflexiones que tienen que ver con lo que he vivido a lo largo de estos 30 años, en que empecé a trabajar cuando ni siquiera teníamos internet, y cuando si queríamos algún dato de la VGA había que dejar un carnet de identidad y ir a sacar una fotocopia a algún lugar cercano de la oficina. Entonces, también uno puede ver que ha habido un avance notable en muchos aspectos. Quiero partir con algunas reflexiones sobre calidad. Me gusta mucho usar esta imagen en mis presentaciones porque la calidad de agua es un concepto relativo que, tal como decía Alejandra, depende del uso. En el sentido, si yo voy a usar una plancha de vapor, no puedo usar agua de una botella de cachantún porque voy a dañar la plancha porque hay elementos químicos aquí, entonces tengo que usar un agua desmineralizada o agua destilada. Y por otro lado, si voy a tomar agua, no puedo tomar agua destilada porque me va a afectar la salud y puedo tomar agua mineral. Entonces, en general, la calidad de agua va a depender de cuál es el uso en que yo quiero tener, y para eso necesitamos las referencias, y ahí está el tema de las normativas, como también expusieron las colegas anteriores. Me voy a referir de nuevo a la norma chilena 1333, que regula la calidad de agua para diferentes usos. Esta es una norma muy importante, pero que tiene ya algunos problemas de actualización. En primer lugar, la norma es una norma de alcance nacional, es única para todo el territorio, para un territorio muy diverso, donde tenemos desde el desierto más árido del planeta hasta zonas donde hay días sin lluvia. Entonces, la verdad que la calidad de agua es muy distinta a lo largo de nuestro territorio, zonas de agua hipersalina y zonas de agua prácticamente destilada. Entonces, la norma realmente no refleja la realidad de nuestro país, e incluso es más, en muchos aspectos es más restrictiva que la calidad natural del agua de algunas cuencas. Por ejemplo, en el caso de la cuenca de Itata, eh, el contenido de aluminio o cadmio supera en forma natural el límite de la norma. Entonces la agricultura ya está usando agua fuera de la normativa, y la verdad es porque la normativa se copió y se pegó de alguna parte sin considerar las diferentes realidades de Chile. Ese es un aspecto que es importante tener presente. La norma chilena 409, que regula la calidad de agua potable, es una muy buena norma, pero es una norma que regula los contenidos máximos, y hoy en día que estamos enfrentando la necesidad de usar agua desalada para agua potable, no tenemos una referencia a cuáles deberían ser los contenidos mínimos. Y ya hay literatura internacional que habla sobre problemas de salud por el uso de agua potable desalada del mar, porque sencillamente no cumple requisitos mínimos de calidad. Entonces ahí hay algo que hay que avanzar, es una brecha pendiente. A lo largo de estos 30 años me ha tocado ver cómo han aparecido conceptos nuevos, con mucha fuerza. El concepto de calidad de agua y el ecosistema partió en el centro de EULA. Yo tuve la suerte de crecer profesionalmente en el ambiente del EULA y aprender estos conceptos, pero esto se ha ido propagando poco a poco a lo largo de todo el país. Hoy en día algo que a nosotros nos parece muy evidente, pero el concepto de calidad de agua y de la protección de ecosistemas no es evidente a todo el mundo, y es algo que tenemos que tener, sobre todo los que trabajamos en la academia, ir evangelizando permanentemente. En ese sentido, han aparecido algunos conceptos nuevos, como los ecosistemas dependientes de agua subterránea. No les voy a dejar, el texto está aquí solamente de respaldo, pero los ecosistemas dependientes de agua subterránea se refieren a humedales
como estos que están acá. Este es el humedal de Ritoque, en la quinta región. Este es el humedal de Taucú, en la región de Ñuble. Aquí hay un humedal en Atacama. Y este otro más cerca de Valdivia. Entonces, todos los humedales, los puquíos son ecosistemas dependientes de agua subterránea, y nosotros ya sabemos lo que ocurrió en la laguna Culeo, donde por el mal manejo de los otorgamientos de derechos de agua, sencillamente la laguna prácticamente ha desaparecido. Entonces, tenemos en Chile algunos ecosistemas que son aún más desconocidos, como son los sistemas de agua subterránea. Nosotros ya entendemos que las aguas subterráneas tienen un ecosistema, hay vida dentro de los acuíferos, hay organismos que dependen de la calidad natural del acuífero, y por ejemplo, si yo usara agua desalada para recargar agua subterránea en el norte, podría causar un deterioro muy grande de ese acuífero, porque la vida está adaptada a otra condición natural. Esta es una foto de un humedal de Valdivia. Los ecosistemas dependientes entonces son poco conocidos y son por eso tremendamente vulnerables, porque no se toman en cuenta al momento de hacer decisiones. Esta es una foto de los puquios de Yamara, que fueron afectados porque se hizo una medida de recarga artificial con agua de muy buena calidad. Entonces, lo que ocurre es que aquí el ecosistema está adaptado a salinidad, y se colocó agua de mejor calidad, pensando con buena intención de que le íbamos a hacer bien, pero al final resultó que todo el sistema biológico que está ahí estaba acostumbrado a agua muy salina, y fue un impacto muy fuerte el recibir agua de buena calidad. Entonces, eso que planteaba Alejandra en el sentido de la necesidad de comprender mejor los sistemas es fundamental para poder desarrollar una gestión. En el caso del agua subterránea, que es mi especialidad, tenemos que no conocemos bien los mecanismos de recarga del agua subterránea. Por ejemplo, hay un rol muy importante de la cordillera de los Andes en la recarga de la agua subterránea, y es permanentemente ignorado. Solamente hay 3 expertos a nivel nacional que trabajan en recarga de frente montaña: la profesora Linda Daniele en la Universidad de Chile, el profesor Ricardo Yersun en la Universidad de La Serena, y debo ser autorreferente aquí yo en la Universidad de Concepción, tratando de entender el rol de la montaña en la recarga de agua subterránea. Y la verdad es que entender eso es fundamental para entender la sustentabilidad de los sistemas de agua subterránea y entender cómo podemos hacer bien las medidas de recarga artificial de agua subterránea. Entonces aquí hay una brecha muy grande de conocimiento. En el tema de calidad de agua y recarga artificial, hay una brecha importante porque no entendemos, no conocemos la recarga natural de la calidad natural de los acuíferos, no existe la normativa, como decía Alejandra, y de hecho, es más, no siquiera sabemos bien cuáles son las zonas donde se produce la recarga en forma natural, ni cómo la recarga se mueve a lo largo del acuífero. Entonces eso ha complicado, realmente ha sido una limitante importante para el desarrollo de proyectos de recarga artificial acá en Chile. Un aspecto importante en que hemos trabajado con Alejandra y con la profesora Verónica Delgado se refiere a la protección de fuentes de agua. Quiero hacer énfasis en lo que planteaba Alejandra, en el sentido de que no existen criterios de protección, y esta foto para mí es un ejemplo dramático. Este es un pozo de un sistema de agua potable rural en la quinta región que está en un camino, y aquí hay un camino transitado con restos de aceites de auto, basura tirada, agroquímico aplicado, y todo está sobre el pozo que utiliza gente para tomar agua potable. Entonces, esa falta de regulación para defender las fuentes de agua es un problema ambiental y de salud pública muy serio que tenemos en nuestro país. Me han preguntado, y muchas de las preguntas que me hicieron para esta presentación se refería a la función de la Dirección General de Agua. Tal como yo dije, yo estoy trabajando hace 30 años, y mis primeros contactos con la DGA ocurrieron incluso antes, cuando era estudiante, y me enviaban a buscar datos a la Dirección General de Agua en Santiago, y ahí era cuando tenía que dejar el carnet de identidad e ir a sacar algunas fotocopias. Estoy hablando de la década de los 80, en que era todo muy precario. Entonces, en general, uno ha podido ver un avance notable, y podemos ver cómo Alejandra bajó ayer información online
directamente a la DGA. Eso fue un gran aporte a la ley de transparencia, que obligó a los servicios a entregar información. Y la DGA hace un buen trabajo que es reconocido por muchos de nosotros en el sentido que mantiene una extensa red de monitoreo. No es suficiente, pero al menos hace bien esa pega. Genera algunos estudios que lamentablemente muchos de esos estudios se licitan a consultoras y terminan siendo un proyecto de consultoría que tiene que estar asociado a plazos y cierta limitante en cuanto a la forma del producto. Entonces, la calidad de muchas veces de estos estudios es deficiente, producto de que al final termina siendo un proyecto de consultoría. Sin embargo, aún así ha generado documentos como el Atlas del Agua, el Atlas de Calidad de Agua, todas estas plataformas de datos de química de agua que se refirieron a la expositora del Colegio de Ingenieros Naturales, de Recursos Naturales. Entonces, la verdad es que hay un avance notable en ese sentido. Los datos están disponibles a través de la Internet. Hoy en día tenemos una cosa muy útil que es el observatorio georreferenciado, y estamos trabajando en los planes estratégicos por cuenca, en el que les comento que yo estoy participando en el plan estratégico de la cuenca del Biobío. Ahora, hay algunas brechas con respecto a la Dirección General de Agua. La información es limitada. Por ejemplo, en el observatorio que ha referenciado la calidad de agua está del Maule hacia el norte, no recuerdo qué tan al norte, pero en la cuenca del Itata no tenemos información de calidad de agua en este minuto. Es necesario fortalecer el programa de monitoreo tal como Alejandra. Hay limitaciones en la aplicabilidad y continuidad de iniciativas, principalmente por la rotación de la jefatura y la rotación cada 4 años el cambio de gobierno. La verdad es que los que ya llevamos varios años viendo esta situación, la rotación de autoridades que se produce cada 4 años es nefasta para la continuidad de la iniciativa. Lo quiero decir así claramente. Es muy complejo tener que lidiar cada 4 años con una jefatura, con nuevas personas que lo primero que hacen es llegar muchas veces sin conocer el servicio y empezar a adaptarse. Entonces siempre tenemos un año perdido en que es muy difícil trabajar, dos años buenos en que podemos trabajar y un año en que ya empieza a disminuir la intensidad del trabajo porque viene la próxima elección. Esta rotativa ha dañado mucho el trabajo que hacemos entre todos aquellos que llevamos muchos años participando en distintas instancias. Otro problema que tiene la DGA es que le es muy difícil retener personas calificadas. Cuando tienen gente muy buena, normalmente se va al sector privado. Hay otros servicios públicos, quiero destacar la Comisión Nacional de Riego, que ha hecho un fuerte trabajo apoyando a la agricultura chilena. Hay un fuerte trabajo apoyando organizaciones de usuarios de agua. También desde el año 2000 han elaborado muchas iniciativas en torno a calidad de agua, y también tienen el mismo problema de la rotación de la jefatura y la retención del personal calificado. Existen varios servicios públicos alrededor. Tenemos el Ministerio del Medio Ambiente, Sernagiomín, la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Todos estos servicios tienen información, pero es muy difícil obtenerla. Ahí en ese sentido la Dirección General de Agua tiene una estructura de obtención de datos mucho más fácil de obtener que, por ejemplo, en el caso de Sernagiomín, que es muy difícil poder conseguir una carta geológica. Y ya yo, por ejemplo, para comprar una carta geológica de la zona de Maullín, me costó 4 semanas que me respondieran de cómo hacer el pago, 3 semanas que me dieran la recepción del pago, y 6 semanas que me enviaran la carta en un PDF. Entonces, ese nivel de dificultad complica realmente trabajar con estos servicios. En general, cada institución entonces tiene bases de datos diferentes y eso dificulta el trabajo. En el caso del Ministerio del Medio Ambiente tiene mucha información, pero es difícil acceder a ello. Entonces, la existencia entre actores genera dispersión de competencias, genera dispersión de iniciativas, genera dispersión de información, y lo que es peor, genera dispersión de responsabilidades. Cuando hay algún problema, es muy fácil que los servicios públicos peleen entre ellos. Yo he estado en mesas de trabajo en que las peleas son brutales, entre servicios públicos que llevan años trabajando juntos, pero de repente las peleas entre ellos son brutales.
Entonces, esa falta de coordinación dificulta mucho el trabajo, en realidad. Entonces necesitamos mejorar la coordinación. Necesitamos tener un sistema único nacional de información, quizás usando el esquema de la Dirección General de Agua, pero un sistema que integre la información del Ministerio de Medio Ambiente, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, de Cernagiomín y de la Comisión Nacional de Riego y de otras organizaciones, la Dirección de Obras Hidráulicas, que tienen información muy valiosa, pero que es muy difícil de obtener. Necesitamos mejorar la coordinación interinstitucional, que no existan estas peleas que me refería. Y todo eso genera la oportunidad de organismos de cuenca que se ha hablado. Yo personalmente no estoy tan convencido de los organismos de cuenca, porque existen cuencas muy pequeñas, como las cuencas costeras, que no sé muy bien cómo podrían ser representadas en este caso. Yo prefiero, y creo que aquí hay una oportunidad importante para los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales pueden desarrollar secretarías técnicas regionales de agua y ambiente en que coordinen los distintos actores. Nosotros en el mundo académico estamos siempre llanos a trabajar en esto porque nos interesa mantener la memoria. Tenemos las organizaciones de usuarios de agua, tenemos las organizaciones de la sociedad civil, todos queremos participar, pero nos cuesta mucho participar porque no existen instancias. Han habido mesas de trabajo regionales, pero duran lo que dura el intendente que la organizó. Y después tenemos un intendente nuevo que simplemente no le toma prioridad y las mesas regionales quedan descontinuadas. Entonces, en general, una reflexión. Yo, como dije, estoy trabajando en un plan estratégico de recursos hídricos para la cuenca del Biobío, y puedo ver que este plan, si bien es cierto, es un avance extraordinario, porque no había información consolidada como está ahora, sencillamente queda a cargo de la Dirección General de Agua. No considera mucho el aspecto de calidad, está más enfocado hacia la componente de cantidad de agua, pero al final esta herramienta deberían quedar a cargo de los gobiernos regionales, a través de estas mesas técnicas regionales que yo digo, porque es la única forma en que podamos avanzar y tener representación y coordinación entre todos los actores. Eso ayuda mucho a solucionar los conflictos y a poder trabajar en mayor armonía. Esto sería lo que quería presentar, señora Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor José Garumi. Nos ha dejado también una información muy importante para nuestro trabajo, lleno de desafíos que damos después de estas exposiciones de nuestras invitadas y nuestros invitados. Yo ofrezco la palabra a algún colega que quiera hacer alguna consulta. Senador Latorre y posteriormente senadora Allende. Senador Castro, que también creo que... Sí. Senador Latorre. Gracias, gracias, Presidenta. Bueno, primero saludar y agradecer las presentaciones muy completas, mucha información muy rigurosa y como usted bien dice, llena de desafíos. Hay un aspecto que me preocupa, que es el déficit, pareciera, en la normativa, ¿no? Y además la pertinencia territorial, la diversidad de nuestro territorio. Ese aspecto, ¿cómo recomendarían nuestros invitados, invitadas, el construir esa norma con pertinencia territorial? Porque en el fondo una norma nacional, digamos, una legislación es nacional para todo el territorio, entonces tiene que incluir en la especificación, en el contenido de la construcción de la norma, esa diversidad territorial de la que se habla, pero entrando en el detalle, es decir, ¿cómo nos recomendarían avanzar en esa construcción de normativa de calidad del agua? Claro, si es, y hay una pregunta también para la Secretaría, si esto sería iniciativa legislativa o sería iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Yo pensaría a priori, yo me vengo incorporando hace poco a la Comisión de Recursos Hídricos, pero yo pensaría a priori que debería ser algo bien coordinado, ¿no? Entre el Ejecutivo, el Legislativo, la sociedad civil, el mundo académico, estas mesas de trabajo que lleven a la construcción de una cierta norma que genere consenso y que sea perdurable en el tiempo, porque no sacamos nada de imponer o construir una norma, por ejemplo, si es de iniciativa legislativa, que nosotros se nos ocurra avanzar
si eso después no tiene la pertinencia territorial adecuada o después hay que estar revisándola o cambiándola, ¿no? Esa sería mi consulta, cómo nos recomendarían avanzar hacia la construcción de normas que tengan buenos estándares hoy día, que tengan pertinencia territorial, que generen consenso, y de qué manera avanzar institucionalmente. Esa sería mi consulta. Gracias, senador Latorre. Vamos a juntar las preguntas y después que de nuestros invitados, invitadas, puedan hacerse cargo. Senadora Allende. Gracias, Presidenta. Bueno, por cierto, saludar a todos nuestros invitados e invitadas y agradecerles sus presentaciones, sus diferentes presentaciones. Yo creo que nos deja muchísimos desafíos e interrogantes en varios planos. La verdad es que son tan completas que uno queda con muchas interrogantes en el sentido de cómo avanzar mejor, digamos, cómo lograr efectivamente mejorar, primero, el desconocimiento impactante que existe todavía a pesar de los avances sobre calidad de agua y cómo tenemos que mirar como un todo integrado, aguas superficiales, aguas subterráneas, y esta separación que nosotros hacemos evidentemente no ayuda. Y también mejorar evidentemente todo lo que es el conocimiento de los ecosistemas, digamos, y cómo protegerlos mejor, pero al mismo tiempo nosotros necesitamos avanzar, como decía, en información y sobre todo en términos de la calidad. Yo veo que el mayor déficit todavía que tenemos es en términos de la calidad, a pesar que nos hicieron una presentación donde evidentemente hay avance, pero son muy pocos, o sea, no tenemos ni un 5%. Y respecto a las normas, es muy complejo efectivamente si uno dicta una norma nacional y no contempla las realidades territoriales. A mí me llama la atención, veo que el profesor Arumi es un tanto más crítico de la idea de un manejo integrado de cuenca y sería interesante, yo entendí que prefiere concentrarlo en los gobiernos regionales con distintos actores y la posibilidad que tiene de integrar a todos los actores a nivel regional. No sé, sería interesante conocer más. Ahora sí, lo que dice la profesora Alejandra Stern me parece que es muy importante, que es cómo avanzar en normas secundarias. O sea, no tenemos normas secundarias, mal podemos hacer planes de prevención, esto significa que tiene un costo en términos de la calidad de vida de la ciudadanía, y entonces hay que entender que es fundamental avanzar. Y me interesó mucho en ese sentido, ojalá pueda profundizar más sobre la norma europea, que parece que nosotros no estamos yéndonos hacia allá. Y efectivamente muchas de las mediciones nuestras son cantidades y no nos vamos a la calidad. Yo creo que ahí está. Entonces, yo no sé además cómo se compatibiliza esto de la calidad del agua, por ejemplo, con cómo lo podemos hacer en el marco del proyecto de la desalinización. Sería interesante cómo impulsar entonces la actividad de la desalinización y si eso va de la mano con necesariamente dictar una norma de calidad y emisión. Entonces, creo que valdría la pena preguntarle para que nos pudiera ayudar. Y el otro tema, claro, es ya que es algo bastante crónico en nuestro mundo público, desgraciadamente, que es la falta, bueno, todavía la falta de información, que eso evidentemente hace que de repente las decisiones que se toman o la gestión que se haga no es la más adecuada, porque obviamente falta información, pero no es solo falta información, falta coordinación, falta, digamos, mirada más integral y no que cada sector, pedazo de información no es compartida y eso genera que a lo mejor con la mejor intención se tome una mala decisión. Entonces, creo que cómo avanzar, son tantos temas que cómo avanzar, decía, por un lado la desalinización, por el otro lado el agua potable, ya que es el consumo humano, hacemos una mejor gestión, creo que es tremendamente necesario. Y, como repito, para mí avanzar en normas secundarias creo que también es tremendamente importante. Entonces, ahora creo que ustedes han reconocido, sobre todo el profesor Arumi, el avance de la Dirección General de Agua, pero tiene brechas, como bien han señalado, y bueno, ¿qué se podría hacer específicamente para poder ir avanzando en que usted le mejora la agua a la Dirección de Agua? O al mismo código de agua, las modificaciones que habría que hacer para mejorar esa de la información y de la normativa. No solo es normativa, también con los temas de los ecosistemas ambientales, en fin.
En resumen, presidenta, yo creo que esto nos deja cantidad de desafíos que tenemos y ven, quizás decía el senador Latorre, mejora de tal manera que lo que llegue a avanzar sea algo compartido que tiene que ser, digamos, a nivel de todas las, digamos, no ejecutivo con eso, sino que además la distinta institucionalidad, para que esto tenga la eficiencia o la eficacia que pretendemos que tenga una política de acción. Así que creo que uno nos deja muchos desafíos y quizás también profundizar un poco más con el término de la sustentabilidad. A mí me dejó también como países, ¿no?, que no estaba definido y como se pretende y se menciona en la moción que estamos empezando a ver, creo que también es muy fundamental si vamos a tratar de proteger mejor las aguas subterráneas. Bueno, digamos, entenderles la sustentabilidad de lo que estamos hablando. Muchas gracias, presidenta. Gracias, senadora Allende. Tenemos hoy día problemas de conectividad. Yo también tengo un UNED, parece. Podríamos ver si tenemos todos los... Sí, ahí parece que se mejoró. El senador Castro tiene la palabra. Gracias, presidenta. Agradecer a los invitados del día de hoy sus exposiciones. Y me gustaría que la señora Alejandra intensificara más cuando ella habló de sustentar el sistema. No sé si se refiere a lo mismo que el profesor José Luis, que dice no se sabe cómo se recargan los acuíferos. No sé si se lleva, está un poco relacionado lo mismo, presidenta, porque sustentar el sistema para mí, o sea, es fundamental, pero si no sabemos cómo se recargan, si no hay estudios, nos faltan estudios, qué es lo que hay que hacer, si nos pueden orientar un poco más en ese sentido. Eso, presidenta. Gracias. Muchas gracias, senador Castro. ¿Se ofrece la palabra algún colega? Muy bien. Sí. Yo quisiera solamente plantear un tema que ha dejado puesto el profesor Arumi en relación a los planes estratégicos de la cuenca, que está trabajando en la cuenca del Biobío. Y quizás podríamos tener, como eso es algo que está haciéndose y algo bien concreto desde el punto de vista de la instalación territorial de un programa que innove en lo que se está haciendo en relación a la calidad de las aguas subterráneas, quizás podríamos tener la mirada y la experiencia en una otra sesión para ir quizás avanzando en estas preguntas y cuestionamientos que nos han surgido, lo han planteado los colegas, que nos han surgido de la exposición suya y de Valentina, de Gloria y de Alejandra. Entonces quizás ahí podríamos concretar un poco la duda que plantea el senador Latorre, de cómo imaginarnos una instalación normativa a nivel territorial, porque yo creo que hace tiempo tenemos un déficit muy grande, yo creo que es cultural en la elaboración de las leyes y de las disposiciones administrativas, de una mirada intentando homogenizar las realidades, y las normas se las hacemos caer, ¿cierto?, como un sombrero que para cada región, para cada territorio, para cada digamos, sistema poblacional, y ahí vemos cómo van quedando fuera una serie de particularidades, de realidades. Entonces, si hay ahí un ejercicio concreto, quizás a través de aquello podemos ir imaginando cómo romper esta homogeneidad de la cultura, de la construcción normativa, y avanzar quizás cuando tramitemos el proyecto, avanzar en una incorporación nueva de conceptos, definiciones y de procesos de gestión. Quizás podemos invitarlo, profesor, para la próxima sesión, si hay acuerdo. Le voy a entregar la palabra a Alejandra, doctora Alejandra Ester, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Bueno, hay hartas preguntas y sabemos que tenemos muchos desafíos. Bueno, primero quiero decir que concuerdo con José Luis que la DGA ha avanzado mucho. O sea, 15 años atrás había que pagar por los datos y eso ya es un avance gigante. Si uno quería hacer investigación necesitaba, por ejemplo, el dato diario valía 10 pesos en ese entonces, el mensual 100 pesos, entonces estábamos hablando que para generar datos había que tener muchos recursos, que eso con la ley de transparencia ha cambiado. Eso es un gran avance. Respecto a cómo avanzar en normas, si pensamos específicamente en las normas secundarias,
Eso está mandatado, tiene que hacerlo el Ministerio del Medio Ambiente, y quizás ahí hay que ponerse cronogramas estrictos y que tienen que ser auditables. O sea, no puede ser que se pongan cronogramas como ha pasado, por ejemplo, con el plan de adaptación en recursos hídricos al cambio climático, que debería haber estado listo hace 2 años, y todavía no tenemos, estaba en la NDC anterior, está ahora nuevamente, pero se fijan fechas, pero estas no se cumplen, y quién responde por eso. Entonces quizás ahí tiene que haber una auditabilidad de estos compromisos en el tiempo. Yo creo que así podríamos avanzar en estas normas secundarias. ¿Cuánto a profesor tenemos que ver cómo hacemos un uso sustentable? O sea, por ejemplo, si vamos a tener una cuenca que es, nosotros acá en la cuenca del Biobío hemos visto un avance importante de las plantaciones forestales. Por ejemplo, en la subcuenca del río Vergara, donde está Nacimiento, donde está Angol, teníamos en los años, a fines de los años 70, teníamos un 1 o 2% de plantación forestal versus ahora que tenemos casi un 50% de la cuenca con plantación forestal. Eso no es un uso sustentable. ¿Qué pasa? Hemos visto que disminuyen los caudales, etcétera. Entonces hagamos una planificación territorial que también sea sustentable. Cuando hablamos de la relación entre el agua superficial y subterránea, tenemos que tener claro que también están totalmente relacionadas con el suelo. Y esto tiene relación total con el ordenamiento territorial. O sea, también cuando hablamos de agua tenemos que pensar en ordenamiento territorial. ¿Y qué pasa en Chile? Vemos todo compartimentalizado. Vemos el agua, vemos la planificación territorial, todo como que fuera independiente, y es un todo. O sea, lo que yo hago territorialmente, como yo diversifico mi territorio, y ahí es donde los planes regionales de ordenamiento territorial deberían ser vinculantes. Por ejemplo, porque ahora son intenciones nomás, debería legislarse, y eso también me va a afectar obviamente en la cantidad y la calidad de las aguas. Está todo interrelacionado. No podemos olvidarnos eso, que somos un todo. No podemos ver todo compartimentalizado como lo hemos hecho actualmente. En cuanto a impulsar la actividad de desalinización, yo creo que eso es sumamente importante, y es pero tenemos que ver todas las consecuencias medioambientales que esto tiene. Y en ese sentido, las desalinizadoras, ¿cierto?, utilizan agua de mar y devuelven efluentes, ¿cierto?, aguas con mayor cantidad de salinidad. ¿Y qué está normado? Cuando una planta de tratamiento no es tan grande, va a entrar por declaración de impacto ambiental, y en ese caso solo va a cumplir lo más probable. Su resolución de calificación ambiental va a pedir que se cumpla con el decreto supremo 90, que es ver cuánto emite, cumpla ciertas características hacia las aguas marinas. Pero ahí se debería avanzar en bahías donde, por ejemplo, no hay normas de calidad secundaria, que en este momento no tenemos ninguna bahía con normas de calidad secundaria en la parte marina. Se está trabajando y avanzando en algunos procesos normativos. Se debería exigir a estos proyectos que generen una línea base, y además monitoreen la bahía para ver que esta línea base no sea sobrepasada con sus descargas, o sea, que quedemos por lo menos en la misma calidad. Y esto debería ser independiente si entra por declaración de impacto ambiental, si entra por estudio de impacto ambiental. Entonces deberíamos avanzar en ese sentido, poner esa exigencia, que todo proyecto de desalinización en el fondo deba cautelar que las condiciones de la bahía donde está extrayendo el agua, donde está devolviendo, ¿cierto?, su residuo líquido, mantenga por lo menos la misma calidad de que cuando se instaló. Yo creo que eso es importante avanzar cuando hablamos de desalinización. Y por último me quería referir corto a los planes estratégicos de cuenca que mencionaba José Luis. Hay que tener claro que esos planes estratégicos solo están hechos y se está modelando y viendo la gestión de la cantidad de agua. Solo tiene una modelación y se avanza, sí, porque estamos reconociendo la interacción entre las aguas superficiales y subterráneas, pero estos planes estratégicos de cuenca no consideran la calidad de las aguas. O sea, hay que tenerlo claro, y yo creo que esa es todavía no estamos yendo hacia la gestión integrada de la cuenca, donde veamos todos los problemas, porque solo estamos, se modela y se gestiona la cantidad de agua, se analiza eso, o sea, tenerlo claro. Eso, muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Alejandra.
¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra de nuestras invitadas, invitados? Gloria, Breve. tiene la palabra. Ah, Voy a dar la perdón. palabra a Gloria para que responda y inmediatamente senadora Allende. Gracias, presidenta. Yo quería hacer dos menciones bien cortitas. Primero, sobre un problema estructural que tenemos a nivel institucional, y es que hay poca plata y hay pocos recursos. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de normas de calidad secundaria, que seguramente José Luis o Valentina pueden mencionarlas más en profundidad, uno de los problemas que tiene es que hay poca plata para poder llevarlas a cabo, y eso está correlacionado con la cantidad de normas secundarias que tenemos hoy en día en nuestro país. Entonces, si le preguntamos, por ejemplo, al Departamento de Sistemas Acuáticos del Ministerio del Medio Ambiente, que está a cargo de hacer esas normas, ¿por qué no las están haciendo en más volumen? ¿Por qué no se han completado todas las que se tienen que completar? Les van a decir porque somos 8 personas trabajando para un país que tiene 101 cuencas. Eso, lo mismo pasa con la Dirección General de Agua. No es que no quieran tener más información, es que las redes de monitoreo son caras. Y ojo con las redes de monitoreo, porque alguien preguntó, creo que don Juan Castro preguntó sobre qué estudios faltan. Más que estudios, lo que necesitamos son más redes de monitoreo que permitan tener una red que entregue información continua y no puntuales, porque los estudios nos entregan información puntual, un momento estático en el tiempo. Y mientras que una red de monitoreo que esté completa nos entrega información que se va actualizando, que es dinámica y que permite tener tomar decisiones adelantándonos a los hechos y no ya cuando ya ocurrieron. Y lo mismo, la Alejandra hizo un comentario súper interesante en su presentación, incluir a las municipalidades en la gestión de calidad del agua. Eso sería súper interesante, pero tendríamos exactamente la misma restricción. La mayoría de las municipalidades, y especialmente en zonas rurales, tienen departamentos de aseo y ornato, no tienen departamentos de medio ambiente, porque los recursos que tienen, que ya son escasos, lo tienen que destinar, por ejemplo, a salud y educación o a otras prioridades, y temas ambientales a veces quedan relegados. Eso habla de algunas comunas rurales, pero en Santiago también pasa, y pasa muchísimo. Entonces, lamentablemente hay una estructura que nos hace pensar que el medio ambiente es al final con lo que nos sobre de plata, cuando resulta que el medio ambiente debería ser una base para poder mejorar también aspectos de educación, de salud. En el fondo debería ser un primario, y tendemos a verlo como una externalidad. Y solo para terminar, sobre la urgencia. Necesitamos más estudios, necesitamos redes de monitoreo, pero ya hay un montón de información y hay que hacer un esfuerzo por ocupar esa información de manera más eficiente para que no nos quedemos atrás con las urgencias que hay ahora. Porque a veces en Chile, especialmente en temas ambientales, nos quedamos pegados haciendo estudios que demoran años en hacerse, y no nos ponemos a tomar decisiones y a ejercer las acciones que efectivamente se necesitan para solucionar esos problemas. Y eso no nos puede seguir pasando. Tenemos un montón de información. Tenemos que seguir agregando información sin duda, pero hay que hacer una urgencia ahí en ocupar lo que ya se tiene para tomar algunas acciones urgentes. Gracias. Muchas gracias, Gloria. El senador Allende tiene la palabra. Es algo muy puntual que le quería preguntar a Alejandra, porque yo creo que es súper importante para nosotros que estamos también viendo el tema de la desalinización, porque ella decía algo que es cierto, o sea, debieran tener los proyectos una línea de base y debieran las bahías quedar, digamos, con el mismo estado antes de que partiera el proyecto, por decirlo así. Pero si no se conoce cómo está esa bahía plenamente, es como difícil hacerlo. Me gustaría si pudiera profundizar un poco más para dar una salida, porque nosotros estamos trabajando el proyecto de desalinización, queremos avanzar, creemos que es no la respuesta, un instrumento más para generación de un recurso que es escaso, siempre que se aplique bien. Y nosotros entendemos que falta todavía bastante estudio sobre los impactos que tiene lo que se devuelve, evidentemente. Lo que se extrae es una cosa, pero lo que se devuelve, que obviamente contiene tiene un contenido, digamos, salino mayor. Entonces me interesa mucho que se pudiese ahondar un poco en eso. Gracias, senadora Allende. Le ofrezco la palabra a Alejandra, entonces. Muchas gracias. Bueno, contestando la pregunta de la senadora Allende,
Es importante destacar que acá en Chile a veces tenemos confusión, que sea una declaración de impacto ambiental no significa que el proyecto no tenga que presentar una línea base que sea robusta. También el Servicio de Evaluación Ambiental tiene que exigir que esa línea base sea robusta y tiene que medir esa línea base en las condiciones previas a la instalación del proyecto dentro de la bahía y mostrar, para que sea declaración de impacto ambiental, tiene que demostrar que su proyecto no va a producir impactos ambientales. Entonces, a veces en Chile, ¿qué pasa? Pensamos que al ser declaración de impacto ambiental no debería ir una línea base tan robusta, pero debería ser igual de robusta que en un estudio de impacto ambiental y de manera que me permita demostrar que realmente no se producen estos impactos. Entonces, ahí es donde el Servicio de Evaluación Ambiental tiene que exigirle, en ese caso, a las desalinizadoras que en línea base hagan un estudio de la calidad actual de la bahía y después generen modelos, ¿cierto?, que permitan demostrar que no van a producir ese impacto. Y además, indicarles que tienen que monitorear para que se demuestre que esto no es, porque los modelos sabemos que generalmente hacemos esto con modelos, ¿cierto?, y estos tienen un error asociado y se pueden equivocar. Entonces por eso que es tan importante estos programas de seguimiento y sobre todo en estos casos donde no existe experiencia y no tenemos resultados anteriores. Entonces yo creo que ahí el Servicio de Evaluación Ambiental tiene que ser y pedir y exigir, y eso se puede hacer porque como le decía, la DIA no significa que no tenga que tener una línea de base contundente. No sé si eso responde a la pregunta, senadora. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a la profesora Stern. Bueno, muchas gracias. ¿Hay algún otro comentario, colegas? Senadora, no sé. Sí, profesor Garumi. Muchas gracias. Yo quería responder un par de comentarios. En primer lugar, quiero agradecer y aceptar, si ustedes dignan hacernos una invitación, podría presentar el director del proyecto y presentar los resultados de este estudio del Biobío. Pero yo quería referirme con un poco más de detalle a la pregunta que hizo la senadora Allende, en el sentido de por qué a mí no me gusta el tema de la gestión de cuencas. No, yo no me refiero a la gestión de cuencas, sino que a mí lo que me incomoda son concentrarnos en consejos de cuenca por un tema de equidad. Y voy a poner solamente dos ejemplos. En la quinta región, la región de Valparaíso, tenemos la cuenca del estero Marga Marga o el estero Viña, y en la región del Biobío tenemos el estero Andalién, el río Andalién, que están justo al lado de cuencas muy importantes. En el caso de Andalién tenemos la cuenca del Biobío, en el caso de Marga Marga tenemos la cuenca de la Concagua. Entonces, si se plantearan consejos de cuenca, mi temor es que cuencas pequeñas como la del Andalién o el Marga Marga quedarían dejadas de lado, porque toda la energía se gastaría en el estudio de la cuenca del Biobío, frente al Andalién es mucho más grande. La cuenca del Marga Marga quedaría totalmente, a pesar de que viven casi 2 millones de personas, quedaría totalmente de lado. Entonces, y por otro lado, dada la estructura administrativa, yo pienso que a través de los gobiernos regionales sería mucho más fácil, habría más equidad territorial y no es necesario hacer cambios tan notables. Entonces, yo por lo menos personalmente lo veo más fácil. Ahora, también eso yo lo asocio a los planes regionales de ordenamiento territorial, tal como lo dice la Alejandra, porque tomando el caso de la recarga de aguas subterráneas, nosotros sabemos que hay zonas donde se produce mayor recarga, la precordillera andina, por ejemplo, es clave, pero esa zona no está protegida. Y acá en Ñuble, por ejemplo, se han instalado planteles porcinos con muy mal manejo ambiental en la zona de mayor recarga de agua subterránea que usamos nosotros para bebidas. Y eso, ¿quién lo protege? Para eso están los planes regionales de ordenamientos territoriales, que tienen que estar vinculados con los territorios. Y solamente en ese sentido, aprovechando que está Carlos Esteve acá, quiero mencionar que cuando los territorios se ponen de acuerdo y se logran acuerdos regionales, como lo que pasó con el lago Laja, que Carlos era director general de agua en esa época, y yo participé activamente en ese convenio, logramos acordar la recuperación del lago Laja, y eso fue un logro muy grande, un hito muy significativo, que fue cuando hubo acuerdo entre las partes y coordinación entre las instituciones. Este es un ejemplo
espectacular de lo que se puede hacer cuando existen buenas voluntades en lograr acuerdos. Logramos recuperar un lago que estaba muy dañado. Entonces, en general, y para terminar, cuando decían qué se puede hacer con la DGA, yo creo que la DGA tiene que usar algunos ejemplos como el Servicio Geológico de Estados Unidos, en que tiene que aumentar su capacidad científica, su capacidad permanente. Algunas veces cae muy en la administración, muy en la normativa, y eso también amarra al servicio. Creo que eso es un tema. Lo mismo ocurre con el Ministerio del Medio Ambiente. Eso era, señora presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Arumi. Me ha solicitado la palabra Carlos Esteves, que fue director de GEA y tiene alguna experiencia en este tipo de propuestas, de cómo territorializamos la gestión. Carlos. Bueno, muy buenos días, presidenta, y por su intermedio a todos y a todas. Creo que ha sido muy valioso escuchar. Estamos hablando de investigadores de alto nivel en el país. Me atrevería a decir que están, como se decía en el tenis, en el top de los rankings, y eso es muy importante para la comisión contar con su presencia. Comentario muy básico, muy básico. La primera cosa es que sería interesante conocer la opinión de ellos, pero claro, efectivamente las propuestas de Consejo de Cuenca en un país que se hable o señala que hay 101 cuencas si consideramos la de Pascua, pero que además hay una asimetría entre cuencas mayores y cuencas menores, podríamos tener en referencia quizás la realidad de otros países como Francia y muchos más, que se trabaja sobre la base de distritos hidrológicos. Y el distrito hidrológico lo que hace es que aúna a cuencas mayores con un conjunto de subcuencas o cuencas menores, y propone entonces una secretaría de apoyo, por lo menos en el caso francés funciona de ese modo, reduce la cantidad de burocracia, pero permite territorializar. Entonces, escuchar la opinión de ellos al respecto. Y la segunda cosa, que quizás puede ser un poco incómoda la pregunta, siéntase libre de responder, pero la necesidad de open data, de información abierta por la que se está luchando y en la que todos creemos, también tiene que acompañarse de open science, o sea, de ciencia abierta. Es decir, cómo hacer para que la ciencia que va siendo generada por los distintos centros de investigación, por la universidad y por académicos, sea también accesible para crear redes y generar un conocimiento en esta materia. Esas dos como opiniones y consultas, presidente. Muchas gracias, Carlos Esteves. Bueno, existen experiencias en otros países acerca de cómo territorializar la gestión y cómo establecer, ¿cierto?, el estudio de no solo de cantidad, sino que calidad del agua subterránea y de las cuencas. Yo quisiera solicitar si hay alguna otra pregunta, alguna otra propuesta. Alejandra me pidió la palabra y Valentina. Muchas gracias, presidenta. Contestando a lo que dice Carlos, sí, yo creo que me voy a referir a la parte de Open Science. Yo creo que eso es sumamente importante y hay muchos datos que se levantan cuando tenemos proyectos FONDESIT, FONDEF, etcétera, y ahí es donde quizás entra el Ministerio de Ciencia, ¿cierto?, donde se debería reglamentar un poco cómo se toman estos datos para que sean utilizables y obligar a los investigadores que estos datos queden en un repositorio nacional, o sea, deberían generarse un repositorio nacional donde nosotros como investigadores, si nos ganamos un proyecto donde el Estado en el fondo nos está financiando una estación meteorológica, el Estado nos fije ciertos estándares para esta estación meteorológica y nosotros subamos estos datos. Si yo, por ejemplo, yo ahora en el marco de un proyecto de colaboración con China que financia NIT, estoy monitoreando todos los meses la calidad, ciertos parámetros de calidad del agua del río Biobío. Ahí debería haber una obligación de nosotros como investigadores de subir estos datos a un repositorio. Y estos datos se están monitoreando con las mismas metodologías que se hace la norma secundaria de calidad del agua, ya pensando en generar un modelo que permita después generar el plan de descontaminación de la cuenca del río Biobío. En ese sentido, yo creo que ahí entra fuerte el Ministerio de Ciencia y la agencia, ¿cierto?, ANIT, donde deberían generar estos repositorios donde nosotros como investigadores estemos obligados a subir los datos y sean útiles a los servicios públicos. Pero como les digo, reglamentando un poco
la toma de estos datos para que sean realmente utilizables y cumplan con todos los requisitos de un buen dato. Entonces yo creo que eso es importante. Y en cuanto a la gestión a estos consejos regionales, sí, yo creo que está bien y concuerdo con lo que dice José Luis y los que deberían ser y tomarse las decisiones a nivel regional. O sea, deberíamos primero avanzar en eso, que por ejemplo estos planes estratégicos no vengan impuestos desde el gobierno central, sino que sean generados y la misma región, que es nuestra unidad, ¿cierto?, ahora de administración, defina cuáles son las cuencas prioritarias. ¿Por qué? Porque como decía José Luis, quizás para la región sí es importante la cuenca del Andalién, y la priorización que tiene la DGA, la cuenca del Andalién, el plan estratégico quizás va a ser en 10 años más. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante bajar estas decisiones también a la región y territorializarlo, y esto que mencionaba Carlos, que hacen en Francia, yo lo encuentro una muy buena iniciativa, porque no necesitamos los expertos en todas pero sí necesitamos que participe la gente de los territorios. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. También Valentina me pidió la palabra, tiene la palabra. Le ofrezco la palabra. Gracias, Presidenta. Sí, en cuanto un poco a la pregunta de cómo se construye una norma secundaria para los acuíferos o aguas subterráneas, y también un poco tomando lo que comentaba la senadora Allende sobre la falta de información, coordinación, avance en esta norma secundaria, yo creo de que es bien positivo fijarse en los procesos que ha tenido la elaboración de las normas secundarias en las aguas superficiales. Tuve la oportunidad de participar en la elaboración de varios anteproyectos de normas secundarias que hoy en día están vigentes, y lo que decía un poco también Alejandra, la representatividad, el volumen de la información y los parámetros de interés son muy importantes definirlos, porque estos parámetros y esta calidad de esta información va a poder determinar, como se determinó, ¿cierto?, en algunos anteproyectos, las áreas de vigilancia de la norma secundaria. Estas áreas de vigilancia en sí responden a qué tan contaminado o qué objetivos de calidad queremos establecer a futuro y en el presente para estas áreas de vigilancia. Por lo tanto, nos permitiría plantear objetivos de calidad por área y también así definir un poco restricciones en su uso. Estos avances es no tan solo importante para conocer cuál es la calidad de las aguas subterráneas en Chile, sino también, como digo, para poder restringir ciertos usos y además poder complementar un avance, ¿cierto?, en reparaciones, por ejemplo, por daño ambiental que han sufrido las aguas subterráneas. Me llamó mucho la atención en un estudio que hace Verónica Delgado el año pasado, en donde ella revisa casos de daños ambientales en aguas subterráneas de Chile, y una de las conclusiones bien fuertes que ella enfatiza es que no existe una claridad respecto a cuándo un daño ambiental se produce en los componentes subterráneos, ¿cierto? Y no se entiende cuáles son los conceptos de irreparable o cuándo un sistema subterráneo puede ser reparable. En ese sentido, ella dice que sin duda la información científica sobre acuíferos es una determinante para no poder avanzar en medidas más concretas, como para poder determinar cuándo hay un daño, cuándo se puede reparar y cuándo es el sistema irreparable. Por lo tanto, el avance en una norma, ¿cierto?, nos podría permitir plantear qué decisiones queremos tomar en cuanto a la sustentabilidad de los acuíferos y quiénes podrían participar en este proceso. Es súper importante en el sentido que se estaba hablando de un poco de la territorialidad de la información. Y sobre todo porque el panorama hídrico para nuestro país es súper crítico, y la creación de metas de sustentabilidad, como lo mencionamos en nuestra presentación, serviría como una guía para la aplicación de acciones y gestiones en la calidad de las aguas. Por lo tanto, desde esa base,
creemos importante, ¿cierto?, un avance que se está realizando en la Dirección General de Agua en cuanto a la información. Creemos que las preguntas claves que deberían ser saciadas es cuánta agua hay, cuánto se extrae, qué calidad tienen las aguas subterráneas y qué uso se les da a este recurso. Son como preguntas mínimas para abordar una gestión ambiental sobre este recurso. Y la mayoría de estos aspectos se está abordando de forma paralela, por lo tanto, nos parece un gran avance porque también es una gran necesidad. Sin embargo, claro, la DGA también tal vez está avanzando paralelamente en todos estos flancos abiertos y necesitamos también avanzar en una articulación, como lo decía el profesor Arumi. Por lo tanto, el diagnóstico en que estamos bajos en información de calidad de agua subterránea se constata también en varios estudios. Recientemente, el año pasado, hay un estudio que dice que de las 101 cuencas monitoreadas por la DGA, solo 5 de ellas presentan datos de calidad ambiental del agua, es decir, un 5% de ellas. Lo que demuestra que es urgente, que es aumentar la información disponible. Por otra parte, el observatorio online que se presentó en la sesión pasada por parte de la DGA contiene información sobre índices de calidad de pozos y APRs y acuíferos asociados. Sin embargo, nos llamó la atención que está solamente sectorizado desde la región de Coquimbo hasta el Maule, y creemos que esta información puede ser integrativa, se puede integrar con otra información que está en manos del Estado. O sea, los seguimientos ambientales o los reportes que las unidades fiscalizables hacen a la Superintendencia de Servicios Sanitarios es una gran masa de información potencial que está levantada por entidades de fiscalización ambiental que son autorizadas por la Superintendencia de Medio Ambiente, por lo tanto tienen ciertas responsabilidades, atribuciones y estándares para que esa información sea confiable y pueda ser integrada. Y por último, recordar que el objetivo un poco de toda esta información levantada por la DGA y que está incluida en el Código de Agua es proteger y conservar. Por lo tanto, toda esta masa de información, análisis que se pueda levantar en torno a este recurso debe ser analizada y conducida hacia dichos fines que están establecidos en la regulación del Código de Agua. Eso. Muchas gracias, Valentina. ¿Hay alguna otra consulta, colegas? Yo creo que nuestras invitadas e invitados nos han dejado con mucha claridad las dudas y también las tareas que tenemos para abordar de una forma legislativa esta situación. Entonces, creo yo que con esto tenemos insumos bastante potentes para avanzar en este proyecto de ley, que lo tenemos justamente detenido porque estamos recibiendo fundamentalmente de la comunidad científica, de los investigadores, información, ¿cierto?, sobre esta área que es tan desconocida, ¿no? Ustedes mismos nos han corroborado hoy día que aquí queda como en rezago en relación a otras calidades del agua, como es el agua superficial en las cuencas. Entonces, de verdad nos han dado, igual que la semana pasada la DGA con el Atlas del Agua, cantidad, calidad del agua, tenemos unos insumos importantes para poder seguir avanzando. Así que no sé, colegas, si hay alguna otra consulta o nuestros invitados tienen algún otro elemento, porque nos han entregado muchísimo. Estamos muy agradecidos por la información que nos han hecho llegar, los comentarios, la argumentación, nos han entregado conocimiento muy importante para avanzar en nuestra tarea. Si no hay más, podríamos dar entonces por terminada la sesión, por haberse cumplido su objetivo. Les agradecemos una vez más y nos volveremos a ver, estaremos quizás nuevamente solicitando de sus conocimientos. Muchas gracias.